Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. Produbanco, en pro de ti. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La desnutrición crónica infantil, un mal que el Ecuador se resiste a ver, a entender y a enfrentar. El costo para el país es altísimo. La productividad se reduce. Estamos generando personas, seres humanos, limitados y poco hábiles para enfrentar la vida. Es preciso entonces atender esta situación, que debe ser una causa nacional. En ella deben participar naturalmente el gobierno, la sociedad civil, la empresa privada, yo diría el Ecuador en su conjunto. Muchos esfuerzos de nuestro país resultan, yo diría, inútiles. Me refiero a los temas políticos, por ejemplo. Son sin duda poco trascendentes. La polarización, el enfrentamiento, la disputa por beneficios políticos es un desgaste innecesario. Cuando tenemos tan graves y profundos problemas como el que vamos a tratar esta noche. Quiero agradecer a nuestros panelistas aquí en nuestro programa. Agradezco a Luis Enrique Coloma, consejero presidencial en temas de desnutrición infantil. En la ciudad de Quito, Wellington Sandoval. Él fue ministro de Salud. Nos acompaña también Sebastián Paqué. Él es director ejecutivo de la Red de Nutrición Infantil. Y agradezco la participación en Guayaquil de nuestra compañera Dayana Monroy. Ella, como ustedes saben, es periodista de Teleamazonas. Y vamos a empezar con Dayana justamente para conocer desde su perspectiva en atención a una serie de reportajes que ha presentado de qué se trata el problema, cómo entender el problema de la desnutrición crónica infantil. Buenas noches, Dayana, te escuchamos. Gracias por el espacio, muchas gracias también por dedicar minutos precisamente a este tema que tuve la oportunidad de palpar. Quisiera comenzar diciendo que las cifras que hoy nos asustan, esas cifras que dicen que 3 de cada 10 niños en Ecuador tienen desnutrición infantil, y si me centro en Guamote, por ejemplo, 6 de cada 10 niños tienen desnutrición, son cifras que no son tan reales, que podrían ser peores, porque son cifras de antes del 2018, en medio hay una pandemia y obviamente los hogares tienen menos ingresos. ¿Y eso qué significa? Menor capacidad para acceder a alimentación. Lo segundo que quisiera decir es que este es un tema multicausal. Me lo han explicado muy bien y lo he entendido muy bien al visitar estas zonas. Si eres niño, si eres un niño pobre, si vives en la zona rural, pues tienes mayores posibilidades para tener desnutrición crónica infantil. Es como si estuvieras condenado a tenerla. Yo he visitado algunas comunidades y he visto que es
Multicausal porque no es solo el tema de la extrema pobreza. Aparte de eso es el acceso a servicios básicos y además de eso es el poco acceso a salud. Estos factores son coincidentes y no precisamente por una casualidad, sino porque precisamente juntos hacen que nosotros estemos enfrentando el problema que estamos enfrentando, Andrés. Y hay que observar la ruralidad, porque es allí precisamente donde este problema nos explota en la cara y fue lo que tratamos nosotros de hacer a través de esta serie de reportajes. Bien, entonces, ¿cómo poner, digamos, en escena el problema desde la perspectiva de los reportajes que tú has trabajado? Mira, entender, Andrés, primero que este tema que hoy nosotros estamos hablando y que este gobierno fue una promesa de campaña, también hay que decirlo, ha sido tratado por otros gobiernos durante los últimos 15 años. Han existido 12 programas, pero ¿en qué hemos fallado? Yo creo que esa es la gran pregunta. Hoy entendemos que es un tema multicausal, que tenemos que ir hacia allá y tenemos que entender que si no hacemos algo, cada año 80,000 niños de los alrededor de 200,500 niños que nacen por año en nuestro país están condenados a padecer desnutrición crónica infantil. Y estoy segura que más adelante con nuestros panelistas vamos a observar qué significa eso, qué significa que un niño tenga desnutrición crónica infantil. Como tú lo decías, Andrés, significa que está condenado y estamos condenando el país al no desarrollo, porque es fácil entender cuáles son las pocas capacidades que tiene un niño con desnutrición crónica, Andrés. Ok, entonces veamos el reportaje que ha presentado o que ha preparado Dayana para este programa. ¿Qué tienen en común los niños de Guamote en Chimborazo y los de Simón Bolívar en Santa Elena? A 301 kilómetros de distancia, unos en el páramo y otros a nivel del mar, comparten realidades. La realidad que comparten casi todas las provincias del país excepto una. Y 195 cantones, además de 728 parroquias. Es que de la desnutrición crónica infantil en Ecuador se escapan muy pocos. 3 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica en nuestro país. Santa Elena, Tungurahua y Chimborazo son las provincias con mayor prevalencia, aunque Guayas y Manabí, por su cantidad de población, concentra el 50% de niños menores de 2 años desnutridos. A los que tenemos, sembramos hasta palitos de yuca. Hay un hito, 2 hitos que tenemos con eso, mezclando comemos. Eso es para comer. Eso para comer. Pollo, carne. Ese fin de semana, de vez en cuando tenga. Una vez a la semana. Sí, eso sí. Cuando hay plata comemos, si no hay plata ni fin de semana no comemos. Pero este es un tema multicausal y hay que entenderlo así. Lo primero a tomar en cuenta es la dificultad para acceder a alimentos por falta de recursos. La pobreza y la desnutrición infantil van de la mano. Fíjate que poniendo a $2, son $10, no me va a alcanzar para almuerzo, para la merienda ya no hay. También afecta el bajo acceso a servicios básicos y a salud. En nuestro país el 50% de los niños no tiene acceso a agua de calidad. ¿Cómo la tratan para consumirla? ¿La hierven o la toman nomás? O sea, los que la cogemos y tomamos nomás. Y los niños menores de 1 año asisten en promedio a 4 chequeos médicos. Lo recomendable son 10. Y si bien en muchas comunidades hay centros de salud, no hay medicinas. Según datos publicados por la Fundación Redmond, los niños de madres menores de 20 años tienden a nacer con talla y peso inferior a los de las mujeres adultas. Por ello tampoco se puede hablar de desnutrición crónica infantil sin hablar de embarazo adolescente. Hoy hacemos la presentación del bono de los 1000 días. La lucha contra la desnutrición fue una oferta de campaña del gobierno de Guillermo Lasso. Y apenas comenzó este gobierno, incluso creó una secretaría. Entregar un bono a madres gestantes y a niños de hasta 2 años fue la primera oferta. No hay sabido. Según el secretario de la Secretaría, Ecuador crece sin desnutrición. Ya se están entregando los bonos a 20,000 madres. Y luego se va a llegar hasta 37.500 madres hacia finales del año 2022. Aseguran que no se entregan a todas las madres de niños de hasta 2 años, como se dijo inicialmente, sino solo a madres de niños de hasta 45 días de nacidos. Está dedicado a las mujeres embarazadas, a las madres de niños menores de 2 años de edad. El bono se está entregando a quienes tengan un registro social que las califique en situación de extrema pobreza, y otra característica es que la madre debe estar en estado de gestación o el niño no más allá de 45 días de nacido. 12 programas
programas relacionados con desnutrición han llevado adelante los últimos gobiernos en los últimos 15 años. La empresa privada también ha intentado hacer lo suyo. La perspectiva en torno a la desnutrición infantil es negativa en Ecuador y en el mundo, según la FAO. Todo indica, y el SOFI, que es el informe que publica la FAO junto a otras agencias de Naciones Unidas, indica que la situación ha empeorado. La ya dura estadística que refleja que el 27.22% de niños menores de 5 años están desnutridos se hizo en 2018. En marzo, el INEC comenzó una nueva encuesta cuyos primeros resultados estarán listos en noviembre. Esta encuesta va a llegar a cerca de 27.000 niños. Lo que hacemos nosotros, utilizamos equipos antropométricos, talla y peso, y cuando estos niños salen de un rango que se considera admisible, es una alerta roja. Desde la FAO muestran a Perú como ejemplo de un país que ha logrado reducir la desnutrición crónica infantil. El gobierno central puede decir, mira, yo te voy a pasar presupuesto siempre que me presentes, por ejemplo, el patrón de niños vacunados con todas las prestaciones de servicios básicos. Otra cifra dura es la siguiente. El costo de una dieta saludable por persona es de $2.90 en Ecuador. El 21% de los ecuatorianos, es decir, 3.8 millones de ecuatorianos, no puede acceder a una dieta saludable. Dayana Monroy, 24 horas. Doctor Sandoval, ya hemos visto este reportaje que nos pone en escena, como dijimos. Dayana ha señalado que esto es multicausal. Yo preguntaría, para empezar, ¿es la pobreza el factor fundamental? Buenas noches. Buenas noches. No es la pobreza. Le voy a dar este dato. Durante 10 años, del año 2007 al 2017, la pobreza extrema se bajó 10 puntos en el Ecuador y la desnutrición infantil 1 punto. O sea que no está relacionado con la pobreza. Es multicausal en el sentido de que la falta de agua potable, la falta de saneamiento ambiental, la falta de alcantarillado, inciden en que haya mayor desnutrición. Pero lo básico es la falta de elementos nutritivos que son ingeridos por el niño. Hubo una doctora que se llama Laura Yanetti, que vino a trabajar, vino a hacer una investigación en el Ecuador, lo hizo en 10 parroquias aledañas a La Tacunga. Guaitacama, Mulaló, Pastocalle, Alaques, bueno, una serie. Y ella dio de 6 meses a 2 años un huevo diario. Después de 6 meses comprobó, digamos, ella dividió en 100 niños a los que no les dio nada, que eran desnutridos, y 100 niños a los que les dio un huevo diario. Diario. Sea huevo duro, huevo tibio, en cualquier forma. Y después de 6 meses no estaban desnutridos los niños. Solo con ese solo alimento. con un huevo diario. Claro. O sea que esto descarta en buena forma las otras causas de que no son importantes, pero no son trascendentales. Okay. ¿Qué está pasando, Sebastián? Ocurre que esta referencia que nos hace el doctor Sandoval, de que aumentan en proporción, en relación a América Latina, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué esa línea de incremento se mantiene en el Ecuador? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Es verdad, Ecuador es el segundo país de América Latina con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil, después de Guatemala. Estamos por encima de otros países que hubiéramos pensado que están mejor, como Venezuela, como Haití, como Bolivia, por ejemplo. Y esa es nuestra realidad. Y como lo vimos en el reportaje, efectivamente tuvimos programas relacionados con los temas de nutrición infantil, pero la tendencia en desnutrición crónica infantil en Ecuador está a la alza. Es decir, Está al alza. en los No se últimos logra 15 sostener, años, sino no, subir. Exactamente, estamos subiendo. Y el desafío ahora es justamente lograr invertir esta tendencia. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque no fuimos conscientes de esta multicausalidad también. Entonces, cuando queremos prevenir la desnutrición crónica infantil, no podemos pensar en programas aislados, independientes los unos de los otros. Entonces, ahí es importante desde el gobierno también tener esta integralidad de los programas que ofrece salud, que ofrece inclusión económica y social, los temas de agua segura, los temas de comunicación también promoviendo buenos hábitos. Y seguramente lo que nos falta en Ecuador es una dinámica de sociedad. O sea, eso no puede ser solo una lucha de un gobierno, de un Estado.
Ahí todos tenemos que arrimar el hombro en este sentido como sociedad. Es un compromiso de la sociedad en su conjunto, del Estado. Luis Enrique, hace un momento Dayana refería que en el transcurso del tiempo se han hecho 12 programas. ¿Por qué debemos confiar en este programa del gobierno? Por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por el espacio. Creo que la diferencia ahora es que se está haciendo un abordaje integral. Es decir, la desnutrición crónica infantil no se la puede manejar desde una sola vertical, desde únicamente una perspectiva clínica, una perspectiva de salud. Es un tema social, es un tema de salud, es un tema de educación, de cambio de comportamientos y ciertamente la sociedad tiene que involucrarse, una corresponsabilidad de la sociedad. ¿Por qué creemos que este plan va a crear una diferencia? Primero, estamos aplicando las mejores prácticas internacionales, lo que ha dado resultado en otros países, como por ejemplo el Perú, que es uno de los casos más exitosos recientes. Lo primero es que este programa se eleve a la máxima autoridad del gobierno. El presidente de la República ha tomado a la lucha contra la desnutrición crónica infantil como el programa emblemático social de este gobierno y lo ha venido claramente presentando como tal. Se ha creado una Secretaría Técnica de Articulación que articule a los distintos ministerios que tienen que trabajar en la política pública de lucha contra la desnutrición crónica infantil. En el pasado, gran parte de los problemas ha sido que los ministerios han trabajado en compartimentos estancos, separados. Y como decía Sebastián, la política pública tiene que ser articulada, tiene que ser coordinada. También estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, con mesas técnicas que se han instalado en 219 cantones actualmente y que están siendo priorizados en aquellos cantones donde mayor prevalencia de DCI existe. Este trabajo territorial es fundamental y también en donde hemos fallado en el pasado, porque la desnutrición crónica infantil la vamos a ganar peleándola en las comunidades, primero en las familias, luego en las comunidades, en las parroquias, en los cantones, es decir, la acción tiene que ser territorial. Estamos utilizando las mejores prácticas internacionales. Gracias, Luis Enrique. Simplemente para dar la palabra al doctor Sandoval, porque hace unos instantes veíamos el reportaje de Dayana y se señalaba que una de las afanes, digamos, del presidente era entregar estos bonos de $1,000. Y en esto, primero estamos de acuerdo totalmente en que el combate a la desnutrición infantil tiene que ser total. Todos debemos estar involucrados. Y la iglesia, los GATS, los prefectos, los alcaldes y sobre todo los presidentes de las juntas parroquiales. Yo no creo que dar $5 a una familia va a resultar en un efecto de la nutrición, porque si ellos desconocen, el destino del dinero va a estar en otras cosas. Va a estar en otras cosas, claro. Va a estar en otras cosas. No creo que ese es. Luego, otra cosa importante, de hecho, hay que todas las causas tienen que ser envueltas en esto. Pero tenemos que darnos cuenta que lo más importante es la falta de nutrición. Y prueba de ello de que hay agua potable, hay saneamiento ambiental, hay buen ambiente en las ciudades principales, en las ciudades, sobre todo en Cuenca, que tienen buena agua potable. Claro. Pero en las zonas rurales no. Pero en las zonas rurales no. Pero la desnutrición entre Cuenca y el Azuay, la diferencia es 4%. Por el agua buena. Por el agua. Eso significa que no solamente es el agua buena, sino que el agua buena también ayuda por el hecho de que parásitos, etcétera. ¿Cuánto le cuesta al país? ¿Cómo cuantificar esto, Sebastián? Hay un estudio que se realizó, si no estoy mal, en el 2016 por la CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y ellos evaluaron el impacto negativo que tiene la desnutrición crónica infantil en el aprendizaje de los niños. Entonces hay un costo en educación, ahí la inversión en educación se pierde, también hay un costo adicional en salud para tratar la desnutrición y hay una pérdida de productividad porque una vez que los niños desnutridos llegan a la edad adulta, no son adultos tan productivos, entonces tienen ingresos más bajos, etc. Estos impactos negativos están estimados a $2.600 millones al año. Eso le cuesta al país, 2.600 millones al año, 2.6% del PIB. Dayana, y claro, hay un tema fundamental que es que debemos tratar y que quisiéramos conocer tu apreciación, que es lo que ocurre con la madre. Algo de eso referías en el reportaje. Por favor, Dayana.
Y es también la falta de conocimiento que existe dentro del tema, ¿no? Antes de hablar de eso y centrándome en las madres, hay estudios que dicen que si la madre es adolescente, de hecho hay un índice, ¿no? Menos de 20 años, existen muchas probabilidades, las probabilidades son mucho más altas de que el niño nazca debajo del peso y debajo de la talla que nacería un niño de una madre mayor a 20 años. Allí más o menos podemos entender, Ecuador es uno de los países con más alto índice de embarazo adolescente a nivel regional, y se puede entender más o menos que estas cifras no van distantes una de la otra. Y ya hablaba del desconocimiento. La Fundación Redni, aquí está uno de sus representantes, hizo una pregunta a los ciudadanos y resulta que 4 de cada 10 ecuatorianos no sabe qué es la desnutrición crónica infantil. Y si no sabes qué es la desnutrición crónica infantil, no sabes si está a tu alrededor, no sabes si existe en riesgo de que tu hijo lo esté padeciendo en este momento. En el recorrido que hacía Andrés, yo entendía que la desnutrición no se ve específicamente en la delgadez de un niño, pero lo pude palpar, lo pude ver. Eran niños a los que tú ves y parecerían que no tienen nada. O sea, niños que incluso tienen un buen color en su rostro. Pero resulta que si vas un poco más allá, indagas un poco más, ves la estatura del niño, ves lo que está consumiendo, el tipo de agua que está consumiendo, te das cuenta que es un niño con desnutrición crónica infantil. Entonces, allí está la otra parte que no se ha abordado todavía, pero que se necesita abordar y se necesita hacerles entender a los ecuatorianos que este problema está entre nosotros y que probablemente no sabemos que nuestro niño está teniendo desnutrición crónica infantil o que está teniendo anemia, por ejemplo, que es un paso antes. Yo entrevistaba a muchas madres y ya les han dicho en los centros de salud a todas que sus hijos están teniendo principios de desnutrición crónica. Entonces es importante también eso, ¿no? El educarnos todos y el entender que este problema nos está estallando la cara, pero lo hemos tenido invisible durante muchísimo tiempo, Andrés. Eso me parece fundamental, Luis Enrique. No estamos conscientes. Nos ha estallado en la cara, acaba de decir Dayana. ¿Qué está ocurriendo por este, digamos, desconocimiento y distancia que el Ecuador en general tiene con este problema? Por favor. Así es, Andrés. Uno de los temas más importantes es concienciarnos, todos los ecuatorianos, que tenemos este gran flagelo, que posiblemente es el problema social y de salud pública más grave que tiene el Ecuador. Y para ello es fundamental la educación. Y estamos iniciando un proceso de educomunicación, es decir, comunicar para educar. Porque si no sabemos que tenemos un enemigo, es difícil ganarle al enemigo. Y la desnutrición crónica infantil tiene que ser combatida, como hemos hablado en el panel, desde varios aspectos. Es multicausal y ciertamente la sociedad, las familias, tienen que entender cómo prevenir la desnutrición crónica infantil. Y para ello estamos lanzando un programa de educomunicación que será lanzado en los próximos días, que va a tener un personaje bien interesante. Y la idea es educar a la población sobre conceptos básicos de prevención de la desnutrición crónica infantil. Andrés, hay una estadística bien interesante, y es que en el año 2018, en la encuesta de Ensanud, se determinó que el 15% de los niños o niñas del estrato socioeconómico más alto, del quintil más alto del Ecuador, padecen desnutrición crónica infantil. Es decir, no es un tema únicamente relacionado a la pobreza o a la extrema pobreza, está más cerca de lo que creemos. Y es muy importante enfocarnos en los primeros 1000 días, Andrés, porque la desnutrición crónica infantil hay que prevenirla durante el embarazo, más o menos 9 meses, 270 días, hasta los 2 años de edad. Esos 1000 días se conocen como la ventana de oportunidad y es esencial concentrarnos ahí. Y en esos 1000 días, sobre todo, es fundamental la lactancia durante los 6 primeros meses de manera exclusiva y ojalá hasta los 2 años de edad se pueda sostener la lactancia. Es decir, tenemos que preocuparnos de la nutrición, pero poner un énfasis en esa ventana de oportunidad. Ok, tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida retornamos para la segunda parte de nuestro boletín, de nuestro espacio de opinión aquí en Teleamazonas. La desnutrición crónica infantil. Ya retornamos. Bien, vamos a la segunda parte del programa y quizás recoger algo que ocurrió en el segmento anterior. Este señalamiento que hacía Luis Enrique de que este es un problema que no corresponde únicamente a la pobreza y que hay sectores más bien de economía media y alta que también están afectados.
Así es. ¿Qué está pasando? O sea, 2 de cada 10 niños, según la estadística de 2018 del quintil más rico del país, sufre desnutrición crónica 2 infantil. de cada 10. Así es. Eso es la estadística formal del gobierno ecuatoriano. Y eso nos llama la atención, porque cuando hacemos la encuesta de opinión con Ipsos para entender cómo comprende el ciudadano ecuatoriano el tema de desnutrición, piensa que es la pobreza. Y no es así. La estadística nos dice que no es así y tenemos tendencia a pensar que la desnutrición está lejos de nosotros. O sea, esos niños tienen capacidad económica, esas familias, digamos, tienen capacidad económica y lo lógico sería que sí les pueden dar una buena alimentación, pero más bien se distraen en otras cosas, comen otras cosas. Ahí, bueno, hay algunas pistas, ¿no? Los temas de lactancia materna, por ejemplo, están bajando en el quintil más rico, hay prácticas de parto que también, mucha cesárea, hay temas de costumbres alimenticias que pueden incidir también, pero necesitamos entender mejor también eso. Y eso es importante porque no podemos tener la misma estrategia de lucha contra la desnutrición para toda la sociedad. Necesitamos contextualizar eso. No es lo mismo luchar contra la desnutrición crónica infantil en Sierra Centro que en la costa, que en el quintil más rico, que en el quintil más pobre, que con población indígena, con población mestiza. Entonces es muy importante contar con información en eso. Hace más complejo, ¿no? Porque no es dar la misma receta a todos. Exactamente, así es. Tenemos que adaptar nuestra receta. ¿Ya? ¿Y la obesidad qué ocurre? Porque pongamos el extremo. Bueno, la obesidad existe incluso en el niño desnutrido. Más o menos se ha calculado que el 8% de desnutrición va ligada a la obesidad. Y eso es por la práctica, por la falsa práctica de una buena alimentación. O sea, nosotros vamos por los campos nuestros y vemos niñitos barrigones. Claro, que son obesos, pero son desnutridos. Ahora bien, la desnutrición significa sobre todo el desarrollo del cerebro, de la corteza cerebral. Y como bien se ha mencionado acá, esto representa que cuando el niño nace, cuando el niño tiene 12 semanas de vida intrauterina, comienza el desarrollo de la corteza cerebral. La corteza cerebral se desarrolla en el 80% cuando el niño tiene 2 años. Esta es la ventana que tenemos que aprovechar, el 80%. Y entonces hay que darle nutrientes, micronutrientes y vitaminas. El mejor que se ha hecho es el huevo, porque es natural. Antiguamente utilizamos en el Perú, en Bolivia, en Chile, sobre todo, otras sustancias que no son naturales, sino que son unidas por una máquina. Se llamó chispitas o la papilla, que además el sabor no era bueno. Ahora se descubrió que el mejor y el más barato es el huevo. Hay que consumir un huevo diariamente y con eso se acabó la desnutrición. Bueno, no sé si se acabó, pero no se acabó, se enfrentó muchísimo. Pero se enfrentó tremendamente. Y eso está ahí, pues están en los campos, están en las casas. 14 millones de huevos produce el Ecuador diariamente. Y nosotros necesitamos para niños desnutridos de hasta 2 años unos 350,000 huevos diarios. Ahí sí tal vez hay un tema, claro, de desconocimiento, pero también de pobreza, de economía. Claro. O sea, en la casa donde tienen unas gallinitas, esos huevos más bien los prefieren vender en el mercado. Claro, porque los venden en el mercado, no los utilizan en los niños, no les dan a los niños, porque compran otras cuestiones que son más baratas y que simplemente como cola o que es agradable para el niño, como son los fideos, que simplemente no nutren, no son nutridos. Cuando destinamos $1 a estas campañas, a estas ofensivas, a estos programas, ¿qué beneficio tiene el Ecuador de retorno, Sebastián? No, los estudios internacionales nos dicen que por cada $1 invertido en nutrición infantil durante los 1000 primeros días de vida con este enfoque de prevención de la desnutrición, podemos contar con un retorno de $30. $30. Hay estudios que nos dan otras cifras, pero todo el mundo coincide diciendo que es la mejor inversión que puede hacer un país. Increíble. Invertir en la nutrición infantil en los 1000 primeros días de vida. $1 invertimos y un retorno es de 30. Y si no invertimos, tenemos una afectación de 2.600 millones en el Producto Interno Bruto. Eso es lo que significa esto. Así es. ¿Tú querías decir algo? No. Corroborar totalmente. Ok, Así entonces, Luis Enrique, destinar $1 tiene este retorno que nos acaba de señalar Sebastián. ¿Qué ocurre con los recursos del gobierno para enfrentar esto que estamos tratando?
Es importante recalcar, Andrés, que este gobierno es el primer gobierno que trae este tema y lo pone tan abiertamente sobre la mesa, ¿no es cierto? Esto es un flagelo que ha venido acompañando al país durante décadas. Creo que el primer gran paso es que este problema se esté discutiendo en la sociedad, que empecemos a entender qué es la desnutrición crónica infantil. Esto es una prioridad nacional y el gobierno en el año 2022 ha destinado 334 millones de dólares a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ha creado el primer plan estratégico intersectorial para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Ha creado una serie de estructuras de gobernanza, instituciones de articulación y coordinación y varios programas de acción territorial. Esto no lo vamos a ganar en un año. Esto no vamos a ver resultados a corto plazo. Tenemos que elevarle a una política de Estado que se sostenga a largo plazo para lograr erradicar la desnutrición crónica infantil. Y además tenemos que elevarle a una causa nacional, sin banderas políticas, sin ideologías, en donde todos nos podamos unir para combatir a la desnutrición crónica. Ahora, Luis Enrique, pero esto que usted acaba de señalar, se están destinando 334 millones de dólares para combatir este problema. Sin embargo, las pérdidas son 2.600 millones de dólares. Así es. No va a haber siempre una correlación de la pérdida que puede causar la desnutrición crónica infantil con lo que se necesita invertir para ser efectivos. Tenemos que invertir inteligentemente, con calidad del gasto, enfocando bien, haciendo que las acciones lleguen a territorio. La educación va a ser un elemento fundamental, pero va a tomar tiempo para que esa educación realmente genere resultados. Tenemos que sostener las políticas a largo plazo. Tenemos que aumentar ciertamente el presupuesto en salud, tenemos que aumentar el presupuesto en la prevención social, en todas las políticas de protección social del MIES. Tenemos que mejorar los presupuestos de educación, ciertamente, pero creo que el comienzo que está haciendo el Ecuador, teniendo un plan estructurado, destinando recursos que se puedan medir, se está implementando en el Ministerio de Economía y Finanzas un sistema que va a medir la efectividad del gasto que se está asignando a la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que se conoce presupuesto por resultados. Y parece algo secundario, pero el poder controlar, asignar los gastos correctamente en salud, en protección social, es fundamental para el éxito de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Dayana, quisiera ir con usted para conocer la apreciación que tú tienes en torno a lo que ocurre con los hábitos alimenticios. ¿Qué está sucediendo? Uno podría pensar que en las zonas rurales hay la posibilidad de tener ciertos alimentos más frescos, de mejores condiciones, todo lo que tiene que ver con legumbres, con hortalizas. Pero ¿qué pasa con los hábitos alimenticios, por favor? Y yo también me hacía esa pregunta, Andrés, ¿no? Sin duda observamos que las zonas más ricas agrícolamente son precisamente las zonas donde hay mayor índice de nutrición infantil y dices, no lo entiendo. Las zonas donde se da la mayor cantidad de pesca, por ejemplo, son las zonas donde hay mayor desnutrición infantil como Santa Elena. Yo también me preguntaba y decía, no lo entiendo. Se lo pregunté directamente a las personas a las que entrevisté y la respuesta era la lógica, ¿no? Me decían, bueno, si me como el pescado no lo vendo. Y no tengo recursos, y no tengo ingresos. Si me como los huevos, no los vendo. Si me como la leche, si me tomo la leche por la que me pagan $3 el litro apenas, pues simplemente, 30 centavos el litro, no tengo nada más que eso, ¿no? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que llevar a los niños a la escuela, entonces prefiero hacer la venta antes de consumirlo. Y ahí hay también algo de lo que me hablaba el representante de la FAO en Ecuador y me decía, en Ecuador existe una desconexión absoluta entre lo que se produce y el mercado local. Algo que podría ser tan sencillo como achicar esa distancia, que no es física, pero esa distancia que existe entre lo que producimos y lo que estamos consumiendo. Y algo también que quería acotar, y que me perdone Luis Enrique también, pero en el recorrido yo pude constatar, si bien salí muy positiva al hacer la cobertura, ya cuando estaba allí, lo que constaté es que todo esto que conocemos, estas cifras que compartimos, estas ideas que se tienen desde el gobierno, que se entiende, que saben de lo que están hablando, la gente no las percibe, no las conoce, no las sabe. Yo preguntaba a algunos representantes de las comunidades, a madres de familia, y me decían, no sabemos cuál es el plan que está llevando adelante el gobierno nacional. No sabemos qué es la desnutrición infantil. Por aquí no han llegado. Yo me preguntaba y decía, bueno, si existe ese engranaje entre unos ministerios y otros, ¿qué se está dando de desayuno escolar en las escuelas? ¿Existe una interacción entre el Ministerio de Educación y la Secretaría?
y lo cierto es que en este momento recién se está implementando un plan piloto para comenzar a dar otro tipo de alimentos en la colación escolar. Entonces sí hay como que falta una articulación un poco más sentida, o al menos para que se comience a sentir allí en la zona rural, que es donde especialmente yo hice mi recorrido, sobre lo que se quiere hacer y lo que se intenta hacer y que finalmente dé resultados, Andrés. Ok, muchísimas gracias. Dayana, doctor, por favor. Lo que importa es ordenarnos. Ahora el gobierno ha creado una Secretaría contra la Desnutrición Infantil, lo cual me parece muy bueno. Pero el gobierno debe declarar como un ordenamiento nacional una pelea de todo el mundo contra la desnutrición infantil. ¿Quién tiene que ser el rector de esa desnutrición infantil? Tiene que ser obviamente el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud tiene a lo ancho y largo de la República 10,000 centros o subcentros de salud que están en todo el país, en el cual hay un médico, hay una obstetriz, hay una enfermera. Nosotros en el año 2005 logramos una vacunación del 96% de niños ecuatorianos. Eso de la vacunación quiero que se detenga un poco. ¿Qué ocurre con esas campañas para la varicela, sarampión? Ahí teníamos 96% de los niños. Cubiertos. Ahora ha bajado un poco. Incluso había problemas, por ejemplo, en Sucumbíos, donde vacunábamos el 118% de los niños. ¿Y cuáles son las vacunas? ¿Son sarampión, varicela? Son 20 vacunas. ¿Paperas? Claro, paperas. Yo decía, no puede ser 118%, pero eran los niños colombianos que se pasaban a Sucumbíos, las de las FARC, etcétera, y teníamos que vacunarles. Entonces, lógicamente, el Ministerio de Salud tiene que ser constitucionalmente la matriz. Y todos los niños a concurrir, porque de hecho las madres concurren allá para ser revisadas por las obstetras en el campo. Lógico. Entonces, Luis Enrique, quisiera que se detenga en esto que acaba de observar el doctor Sandoval, lo que ha señalado también Dayana. Hay probablemente, o hay la preocupación de una dispersión. Ya, cuando estamos metidos en esto, todos queremos ayudar, van unos por aquí, van otros por allá, y hay un desorden. Es necesario tener un órgano rector. Por favor. Justamente, Andrés, por eso se conformó la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, que es una secretaría técnica que articula a todos los ministerios y otras instituciones del Estado que tienen que participar en la política pública de combate contra la desnutrición crónica infantil. Ciertamente el Ministerio de Salud Pública juega un rol fundamental, pero no es el único. El Ministerio de Inclusión Económica y Social en sus políticas de protección social, en los programas Creciendo con Nuestros Hijos, que son unos programas de consejería familiar a las poblaciones más pobres, más vulnerables, para cambio de comportamientos, para que sepan prevenir la desnutrición crónica infantil. Las guarderías infantiles Creciendo, los centros de desarrollo infantil, que son los CDIs del MIES, son fundamentales también en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El Ministerio de Educación juega un rol fundamental. El Ministerio de Economía y Finanzas, para la asignación correcta de recursos, del control del gasto público, ver que los recursos de lucha contra la desnutrición crónica infantil sean correctos. El registro civil, porque tenemos que registrar a los niños apenas nazcan, porque si no están registrados no existen frente al Estado. Entonces, la lucha contra la desnutrición crónica infantil necesita la participación de varias instituciones, no solamente el Ministerio de Salud Pública, y por lo tanto se necesita una mejor articulación, coordinación, que es lo que hemos fallado anteriormente. Y también los gobiernos autónomos descentralizados tienen que participar. Ellos tienen las competencias del agua, del saneamiento, y tenemos que involucrarles en esta lucha contra la desnutrición crónica infantil. Por esto este ente articulador, probamos un año, y la desnutrición crónica infantil hace 14 meses no se hablaba en el país. No existía un plan estratégico, no existía una política pública. Estamos, creo que avanzando muy bien, pero tenemos que sostener esto como una política de Estado a largo plazo. ¿Y cuánto es el presupuesto, digamos, la propuesta que ustedes tienen para reducir en porcentaje este problema, Luis Enrique? La meta es reducir en 6 puntos porcentuales la prevalencia en menores de 2 años. Es decir, bajar más o menos del 27.2, que es la última encuesta que tenemos, alrededor del 21.5% de desnutrición crónica infantil. Pero llegar al año 2030 al 10% de prevalencia en menores de 2 años, Andrés. ¿Cuál es la apreciación respecto a estas metas que se han impuesto? Primero es importante ponernos metas como sociedad. Eso es una buena práctica en Perú, por ejemplo. Toda la sociedad tiene claro que queremos
salir del 30 y llegar al 10% en 2030 y todos tenemos que contribuir. Entonces es bueno tener una meta. El promedio en América Latina ha sido poder bajar 1.5% por año. Entonces sí, la meta es más o menos consistente, pero requiere un esfuerzo grande porque, como lo decía antes, estamos subiendo, entonces tenemos que dar esta inflexión y ir bajando. O sea, la idea sería en este primer momento detener por lo menos los niveles de incremento. Eso sería la idea, pero y luego también empezar sabemos que el impacto de la pandemia, los expertos nos dicen que el impacto de la pandemia es negativo. Entonces, seguramente la cifra actual en 2022 es más alta que los 27.2%, que es un dato del INEC en 2018. Ahora el INEC está realizando una nueva encuesta nacional de desnutrición crónica infantil. Están ahora levantando los datos. Tendremos un primer dato a final de este año 2022 y un dato más sólido al inicio de 2023. Entiendo que el compromiso del gobierno es tener un dato anual, pero eso es bien importante también porque antes teníamos un dato 2012, 2018 y ahora no tenemos un dato actualizado. Entonces estamos trabajando a ciegas. Claro. Entonces, sí, para tener buena política pública, para tener un compromiso de la sociedad, necesitamos datos también para orientar la acción. Entonces, eso es muy importante. Claro. Wellington, usted señalaba hace un momento esto que es fundamental, que es dar una buena alimentación, tener niños bien nutridos para que mentalmente estén en capacidad. Y esto que usted decía que en los primeros 2 años el 80% de la capa cerebral se desarrolla. Hasta los 5 años se calcula que el 95% está desarrollado. Y de los 5 años a los 25 se desarrolla el 5% restante. Entonces, si no trabajamos en esos primeros 5 años... Claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis Enrique en el sentido de que es obra de todos los ministerios, pero tiene que haber un rector. A mí me preocupa eso, cuando son todos es nadie. No, porque, por ejemplo, hay niños en el Transcutucutú que solamente se llega o por río o por avión. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que involucrarse y tienen que llevar, cuando van con la logística a dejar a su gente, tienen que llevar huevos o tienen que llevar los elementos nutritivos que sean importantes. Entonces, no solamente es el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la OMS dice que el niño debe tener exclusivamente leche materna como única alimentación hasta los 6 meses. Aquí en el Ecuador solamente amamanta el 33% de madres. Entonces tenemos que llegar a cumplir y ese es el Ministerio de Educación, que tiene que enseñar a las niñas en las escuelas y en los colegios a amamantar hasta los 6 años. Dayana, quiero ir contigo para conocer tu apreciación respecto a lo que sucede en las ciudades y lo que ocurre en las zonas campesinas o rurales. Lo que acaba de decir el doctor, en un lugar tan apartado, llegar y tener acceso sin duda es complejo, pero probablemente tenemos desnutrición, tal como se ha señalado en este panel, aquí, a la vuelta de la esquina, en la cuadra siguiente de nuestras casas. Por favor. Sí, la verdad es que sí, en la zona urbana también se puede observar, y yo hacía uno de mis recorridos simplemente para decirlo, a Santa Elena. Estaba a 1 hora con 30 minutos de la ciudad de Guayaquil. A 1 hora con 30 minutos de la ciudad de Guayaquil está uno de los cantones que tiene los índices más elevados. Y si me quedo en la ciudad de Guayaquil y si me quedo por ejemplo, en algunas zonas de la provincia de Manabí, también puedo observar que estas cifras son bastante altas. Entonces allí hablas de otras 2 cosas, de falta de acceso a algunos alimentos por cuestiones económicas, falta de educación, y también es importante, que aquí se lo ha señalado, pero creo que hay que insistir, la responsabilidad de los GATS para dar servicios básicos. Es importante también que entendamos y se les pida a ellos explicaciones y entendamos en las zonas urbanas. Existen, muchas veces no se cubre completamente el sistema de agua potable, y eso también es una complicación porque el agua que está recibiendo el 50% de niños a nivel nacional es agua de mala calidad. Allí está otro factor determinante que, como lo decía también el representante de REDNI, no se puede conocer aún cuál es el punto determinante que causa realmente la desnutrición crónica infantil, pues es multicausal y son varias. ¿Cómo resolvió el Perú? Tú mencionaste hace un momento que Perú ha avanzado significativamente. ¿Cuáles son los elementos básicos para ese avance? De acuerdo. Bueno, en Perú, entre 2005 y 2015, logran ellos disminuir más o menos de 50% su desnutrición crónica infantil. Entonces, pasan de un 30% a un 15% en 10 años.
Y hay estudios sobre eso porque es un país ejemplar en el mundo. Entonces sí hay documentos que nos enseñan cuáles son las lecciones aprendidas, la receta peruana. Uno de los elementos es el compromiso político. Es curioso porque es un país que ha tenido una turbulencia política en los últimos años. Pero ahí hay un hito, es que un presidente pone eso en la agenda nacional y se logra mantener en el tiempo con otros presidentes. Lo que mencionaba Luis Enrique, mantener una política de Estado para que este tema esté siempre en la agenda nacional. O sea, no importa quién está de presidente, quién está de ministro, quién está de no sé qué, siempre tenemos eso en la mente hasta erradicarla, ¿no? Eso es un primer factor y creo que es un buen punto porque eso sí lo tenemos en Ecuador. Esta prioridad está en la agenda del gobierno, está en la boca de muchos, debe estar en la boca de muchos más, pero ese es un factor importante. Tener un plan estratégico como lo ha desarrollado el gobierno en su primer año también es un factor de éxito y además un plan construido con diferentes sectores de la sociedad, sociedad civil, ONGs, pero también cooperación internacional, academia. Eso también es bueno, tener un plan, una hoja de ruta. Después el tema de presupuesto es indispensable. Ahí el tema de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas es clave. Vemos que es uno de los ministerios que debe tener un rol protagónico, más que salud, que MIES, que educación, Ministerio de Economía y Finanzas, porque si no tenemos una buena planificación, asignación de recursos atada a los resultados, no lo vamos a lograr. Ok, vamos a ir a un corte, retornamos en un instante para el tercer segmento de Hora 25. Vamos a la parte final del programa, esto que señalaba hace un momento Sebastián, en torno a este programa que se impulsó en el Perú y que logró éxito. En el caso ecuatoriano ya vemos que hay un afán, hay una predisposición, pero ¿cuáles pueden ser los riesgos, los temores que usted tiene, Wellington? Yo asistí el mes pasado a un webinar que protagonizó la Universidad San Francisco, en la que se presentaron varios peruanos que tomaron en este trabajo. Y ellos lo único que dijeron dieron datos. Ellos siguieron una política que fue iniciada con Lula en el presidente, que se les daba a los sitios la nutrición en ciertos sitios, digamos. En el Brasil. Eso pasó en el Brasil, después pasó, los peruanos imitaron y después nosotros deberíamos imitar, creo yo. En los centros de salud se les entrega la nutrición, sea la papilla, sea el huevo diario, que yo creo que es el más barato. Entusiasta en eso y parecería que es fácil de implementar. Claro, fácil de implementar porque es barato y acceso completo, fácil. Claro. Lógico. Y a los que no les traían a los niños, no les daban el bono. A los padres. A los padres. No les daban el bono total, digamos, el bono que reciben. Sí, el bono es una especie de estímulo y de reconocimiento a que traigan a los chicos. Claro. Entonces no les daban el bono. Y ahí lograron en el Perú que traigan a todos los niños al sitio donde les daban la papilla. Ok. Dayana, en Guayaquil, ¿cuáles podrían ser? Estamos en el segmento final y queremos dejar esta idea más bien positiva. ¿Cuáles podrían ser las propuestas, 2 o 3, para avanzar, para concretar esto que es un anhelo nacional? Bueno, sin duda, Andrés, el tema presupuestario es fundamental, ¿no? La verdad es que me quiero detener allí porque se ha cuestionado mucho a este gobierno por la falta de inversión en el área social y tienen una gran oportunidad. Yo creo que esta es la oportunidad esencial de decir hemos cumplido con algo que ofrecimos como promesa de campaña, porque escuchamos todos al presidente de la República decir que se iba a hacer una secretaría, hacerla, decir que se iba a entregar un bono, hacerlo, pero ahora hace falta observar si esos índices definitivamente van a reducirse o no van a reducirse. Es importante y nosotros hemos revisado cuál es el presupuesto ejecutado de los distintos ministerios y podemos ver que el presupuesto en el área, en el área social es bastante bajo. Y eso hay que reconocerlo también. Se nos dijo que se iba a usar este primer año para organizar la casa, pero el segundo año también se nos ha dicho, lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas actual,
ha dicho vamos a poner la mirada precisamente en el área social. Entonces aquí hay una gran oportunidad. Y algo positivo también con lo que yo me iría es que estamos hablando de este tema. Existe un programa especial de 1 hora donde estamos tratando este tema. He hecho algunos reportajes ya al menos durante 2 semanas donde se está hablando del tema. Es decir, como medios de comunicación también nos estamos sumando a esa parte que nos hacía falta y hay que hacer también una autocrítica y nos estamos sumando y diciendo este es un problema nacional y así es como tenemos que plantearlos. Entonces el tema presupuestario y el tema comunicacional también es fundamental para que los ciudadanos entiendan qué es lo que está ocurriendo. Claro, y fundamentalmente esto que dijimos al inicio, el país se distrae en otros conflictos, en la polarización, en el enfrentamiento, cuando hay causas nacionales que nos obligan justamente a esto que estamos tratando. Luis Enrique, y el presupuesto sin duda es fundamental, pero la utilización adecuada de esos dineros, que aquello no se vaya única y exclusivamente en burocracia, sino que llegue a las gentes por las que estamos trabajando. Exactamente, Andrés. Es fundamental el control de la asignación y la calidad del gasto en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El caso peruano, hemos tomado la estrategia de Ecuador de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, toma muchos elementos de la experiencia exitosa peruana. Tenemos a varios consultores del Perú que fueron quienes implementaron los programas exitosos en el Perú, trabajando muy cerca de nosotros. Y uno de los elementos más importantes aquí fue el denominado presupuesto por resultados. Es este sistema que el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja para la asignación presupuestaria, para medir la efectividad de esa asignación presupuestaria e incluso condicionar recursos contra la consecución de resultados. Aprovecho para mencionar que el bono 1000 días, que actualmente ya está implementado, también tiene un condicionamiento para que las madres asistan a los controles prenatales para poder recibir el bono y que asistan a los controles de crecimiento del niño sano durante el primer año y segundo año. Una parte del bono, no todo el bono, $10 mensuales, se condiciona a que la madre asista a las atenciones de salud, tanto de gestación como del niño sano. Ok. Para terminar, ¿cuál sería un poco la idea final? Es un factor de éxito que no se ha mencionado todavía, es también el tema de los datos, es decir, saber en estas familias, con estas madres, con estos niños, reciben efectivamente los controles de salud, reciben los bonos, los programas del MIES. Y ahí, bueno, una buena práctica es tener un seguimiento nominal que nos permite dar este seguimiento a cada familia y entonces ajustar los programas. Pienso que eso es algo que ya se está trabajando y un desafío también es transparentar la información desde el gobierno a la sociedad civil para que también la sociedad civil pueda hacer un sistema de control también como una corresponsabilidad, ¿no? Y la educación, o sea, esto que señalaba hace un momento Luis Enrique, comunicación. Comunicación para sensibilizar, para poner la temática en la mente de la sociedad. Necesitamos que cada ecuatoriano sepa que hay desnutrición crónica infantil en el país, que esta desnutrición está muy cercana a nosotros, no está lejos de nosotros. Saber el impacto negativo que eso tiene para estos niños, pero más allá de los niños, para las familias, para las comunidades, para la sociedad, para el país, y sentir este dolor para estos niños y contribuir con un enfoque de corresponsabilidad. ¿Usted quiere terminar, Wellington? Yo quiero terminar diciendo que nuestra generación no va a ver los resultados, porque los niños cuando sean adultos y tengan 20 años y tengan su profesión, nosotros estaremos muertos. Sin embargo, es nuestra obligación moral el hacer que los niños de ahora sean los futuros ecuatorianos que aporten para la sociedad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. Gracias a la audiencia, a quienes han seguido el programa. Y felicidades, Ecuador. Hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el auspicio de Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión.